Buenas tardes, vamos a esperar un momento, por favor. Gracias. Muy buenas tardes para todos los asistentes. El día de hoy vamos a hablar de cómo realizar la matriz de riesgos en sus organizaciones. Si nos comentan por el chat desde dónde nos escuchan, si ya están cumpliendo con la normatividad del SAGRILAB, del programa de transparencia y ética empresarial. No olviden que tenemos vencimientos hasta el 31 de mayo. Entonces dejen sus preguntas, sus inquietudes a través del chat y yo sé que le vamos a sacar mucho provecho a la clase del día de hoy. Estamos esperando 5 minuticos que lleguen los demás participantes. Muchas gracias.
Bueno, acá nos están escribiendo, tenemos diferentes participantes que sí tienen muchas dudas con el SagriLab, con el programa de transparencia y ética empresarial. Les voy a dejar el correo electrónico de nosotros, el celular, para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y les podamos resolver todas las inquietudes que ustedes tienen. Recuerden que son normatividades de obligatorio cumplimiento y pues la superintendencia sí sanciona económicamente. Entonces, ahí les estoy escribiendo el número telefónico, nuestro correo y mi nombre. Nos pueden llamar para aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno, mientras ingresa el consultor, ¿qué dudas tienen con la elaboración de matriz de riesgos? Aquellas empresas que están obligadas a implementar el programa de transparencia y ética empresarial y el programa SagriLab. Los escucho si realizaron una matriz de riesgos para ambos programas o para un solo programa, cómo lo están manejando. Mientras llega el consultor, vamos hablando un poquito, resolviendo dudas de los sistemas. Si ya tienen designado a su oficial de cumplimiento. Buenas tardes, está con nosotros el consultor John. Ya estamos viendo la pantalla, el consultor John Reyes. Me disculpan que tenía como problemas con el internet. Antes de que inicies, John, voy a leer brevemente la hoja de vida. Es magíster en calidad para la gestión de las organizaciones de la Universidad del Valle, al igual que magíster en salud ocupacional, también de la Universidad del Valle, especialista tecnológico del SENA de sistemas de gestión de calidad para plantas industriales, norma ISO 9001 del 2015, auditor BACS, auditor AES, auditor ISO 28001, SARLAB, y también un MBA como implementador de sistemas de gestión de responsabilidad social empresarial ISO 26001. Profesional en educación popular de la Universidad del Valle, trabajador social de la Universidad Católica de Cali y tecnólogo en administración también de la Universidad Católica. Entonces, brevemente, el consultor John Reyes nos va a regalar una hora de su tiempo y de su conocimiento, 2 horitas, para que por favor le saquemos al máximo provecho. John, por favor, me confirmas si me escuchas. Yo estoy viendo tu pantalla, pero me gustaría que me hablaras porque yo no te escucho. No sé si los participantes escuchan al consultor para que por favor me ayuden ahí en el chat. Si ustedes escuchan al consultor John, porque yo no lo escucho. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, señor, ahora ¿Ahora sí sí me lo escuchan? escuchamos. ¿Y están viendo Sí, mi pantalla? Ok, sí, listo. señor, estamos viendo la pantalla. Pues, buenas tardes a todos. Mucho gusto, John Reyes.
Pues ya me presentaron. Hablo desde la ciudad de Cali. Para mí, pues, es un placer poder estar acompañándolos a todos ustedes. Quisiera conocer algunos de los perfiles de las personas que están aquí al interior del grupo. ¿Quiénes se encuentran en este momento? ¿De qué ciudades se encuentran? El nombre, en qué ciudades se encuentran. Y si ya están desempeñando su rol como oficiales de cumplimiento en algunas de las organizaciones. ¿Lo me escuchan? Necesito que alguien me valide para poder continuar. Sí, perfecto, John, te estamos escuchando muy bien y bienvenidos aquí todos al portal y todo. Y bueno, le vamos a sacar el máximo del provecho a toda esa intervención que tú tienes. Acuerden, este jueves y el próximo, donde todos vamos a aprender cómo realizar esas matrices de riesgo. Entonces yo voy a estar acá detrás para apoyarte, ¿de acuerdo? Ah, bueno, listo, perfecto, sí, señor. Bueno, Sí, es que muchas quería gracias, validar que sí bienvenido. estaban, Sí, que está estaban perfecto. validando. ¿Listo? Sí, señor. Ok, más que entrar a explicar, voy a validar mucho conocimiento con los participantes. Sería bueno que pues también pudieran hacer sus comentarios, sus apreciaciones para poder hacer esa validación. Recuerde que el conocimiento se comparte en la medida en que no tenemos la posibilidad de ponerlo sobre la mesa, discutir dudas, inquietudes, y de esa manera es como hacemos el proceso de aprendizaje todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en estos 2 días? ¿Listo? Rápidamente. Brevemente, muy breve, una breve historia, 3 diapositivas de historia de lo que es la gestión de riesgo. Vamos a entrar en la 31.010, conceptos de valoración de riesgo, medición de riesgo, el monitoreo, la documentación y las técnicas de valoración de riesgo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver puntualmente como tal. Allá hasta allí estamos claros, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Y vamos a ir al código más conocido, más antiguo que se tiene en este momento, que es el código Hammurabi. Hammurabi fue un rey de una dinastía babilónica que dejó fama por ser muy buen gobernante, legislador y guerrero, y fue un administrador muy eficiente. Generalmente, la primera parte de su reinado estuvo dedicada a las tareas de paz, obras de defensa, la promoción de la economía, organización de la administración y a menesteres de carácter religioso. Construyó grandes fortalezas, hilos, canales de comunicación y de regadío, y desecó amplias zonas y asentó en ellas una población numerosa. O sea, fue un gran administrador. Como gran administrador sacó un código de una serie de leyes que tenían que ver muchísimo con decisiones que estaban o situaciones que estaban pasando en su reinado. Es muy conocido porque él da una de las bases del principio de Talión, es ojo por ojo, diente por diente. Es por eso que cuando uno se sienta a leer, saca un rato y se pone a leer las leyes del Código Hammurabi, muy en su sabiduría, todas las leyes estaban planteadas bajo ese principio. Entonces encontramos, por ejemplo, una ley, la 229, que dice, si un ingeniero realizó una casa para otra persona y no la hizo sólida, la casa que hizo se derrumba y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero será muerto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Empieza a gestionar el riesgo. ¿Ustedes se imaginan cuántos sabían que decían que construían casas y las construían y se caían sobre los dueños porque quedaban mal construidas? Entonces empezó a colocar leyes rigurosas para poder evitar que ese riesgo se presentara. Usted como ingeniero ya no podía construir mal una casa porque pues imagina, la vida estaba en peligro. Ojalá pasara eso mismo hoy en día con las carreteras del país, ¿no? Ley 230, si ello morirá al ingeniero del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Así, ojo por ojo, diente por diente. Ley 231, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, entonces debe dar al propietario de la casa un esclavo por otro esclavo, o sea, un esclavo equivalente. Imagínense que todas las leyes aquí en el mundo o aquí en Colombia, por ejemplo, fueran así. Cada vez que una persona hace una actividad y queda mal hecha, tiene que responder por otra igual. Sería interesante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 2.400 años antes de Cristo y estamos en el año 2000, o sea, hace 4.400 años aproximadamente de estas leyes. Y de esa manera, Hammurabi controlaba el riesgo de situaciones que se presentaban en su reinado y controlaba el comportamiento de la gente. Pasaron muchos siglos, hubo muchas historias, guerras,
y voy a pegar un salto enorme de más de 3.000 y pico de años, casi 4.000, donde llegamos a la historia de la administración. Y nada más y nada menos que Henry Fayol a principios del siglo XX. En el año más exactamente de 1916 presentó una obra llamada La Administración Ilustrada General, Administración General Ilustrada, y pone de manifiesto que tradicionalmente realizaban las empresas. Era una función técnica, una función comercial, una función financiera, la función contable y la función administrativa. Pero todas esas funciones requerían de un gran complemento que se definió como la función seguridad. Ya en 1916 él estaba hablando de una función seguridad. Hoy en día muchas empresas uno no las concibe si no tienen los procesos de gestión humana, proceso contable, proceso de compras, proceso operacional, pero esa función seguridad o ese proceso de seguridad casi no se tiene al interior de las empresas, salvo algunas excepciones, grandes empresas que ya se han dado cuenta de la importancia de tener un área que se dedique a esa actividad puntual. Sin embargo, Henry Fayol en su libro nadie le prestó atención. Y solamente hasta el año 56, 57 en los Estados Unidos, donde otros dos profesionales de otra universidad analizan este libro y empiezan a hablar acerca de ese tema de función de seguridad y los riesgos que hay dentro de esa función. Fayol explicaba que esa función tiene como misión proteger los bienes y las personas contra accidentes, lo que hoy conoceríamos nosotros como seguridad en el trabajo, ¿no? También habla de los robos, proteger de robos, de incendios, de inundaciones, cómo evitar las huelgas, los atentados y en general todos los obstáculos de orden social que puedan comprometer la marcha y hasta la vida de la empresa misma. Hace 100 años ya había un hombre que estaba hablando de ese tema y solo hasta ahora lo estamos desarrollando. Tremendo, ¿no? En los años 60, durante la década de los 60, periodo en el cual donde los eventos naturales eran sinónimos de desastres, incluso académicamente los desastres eran trabajados por las ciencias físicas, incorporando estudios de disciplinas como la sismología, la vulcanología, la geología, la hidrología y la meteorología. Es decir, es el tema de los sismos, de los desastres naturales en los años 60, en donde las Naciones Unidas empiezan a hablar de riesgos ya a nivel mundial y empiezan a pedir a los países que por favor empiecen a adoptar medidas en respuesta a los diversos desastres severos que se están presentando en las diferentes partes del mundo. Es así como se despide una resolución, la 2034 del año 65, titulada Asistencia a casos de desastres, en la cual la Asamblea General exige a todos los países que hacen parte de las Naciones Unidas empezar a proponer, a escribir y a formular propuestas de intervención en casos de emergencia dentro de los países. Nuevamente, en los años 90, las Naciones Unidas hacen otro proceso de intervención también impulsado por el tema de desastres y ya empiezan a hablar más en desastres a nivel de en propiedad. Hablan de que se hace una revisión y que empiezan a abordar el concepto de impacto, de riesgo, el impacto en el desastre, el riesgo de desastre, como la forma de comprender mejor cómo se comportan los factores que constituyen el riesgo. Hay conceptos nuevos como el de amenaza, el de vulnerabilidad, y que se deben de poder intervenir sobre ellos desde las políticas de Estado y en las comunidades. Y asimismo contribuir a reducirlo y con ello evitar que los desastres se produzcan con la frecuencia e intensidad que les caracteriza. Si ven los términos, ya empezamos a hablar en términos un poco más técnicos acerca de todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Conceptos de valoración de riesgo. Hasta allí terminaría la historia general de lo que ha sido la historia del riesgo como tal. En cuanto a conceptos de valoración de riesgo, el origen es una palabra griega que a la fecha es incierta, por lo que se asume que es relativamente reciente y desarrollado a partir del enfoque dominante tecnocrático y la corriente alternativa de las ciencias sociales. Actualmente el estudio de riesgos abarca campos muy variados de las ciencias, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones y acepciones,
Este es uno de los elementos por los cuales la mayoría de profesionales que trabajan en riesgos tienden a confundirse. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de campos abordan el riesgo desde sus distintas miradas, desde sus distintas ópticas, generados por la formación profesional, experiencias y percepciones individuales de quienes la han formulado. Causan generalmente confusión y polémica. Por eso hay muchas polémicas frente al concepto de riesgo como tal. Así, aun cuando se reconoce una connotación antropocéntrica al término riesgo y a los asociados a este, a la fecha no se ha logrado un consenso general a nivel mundial de lo que es en sí el concepto de riesgo. Entonces encontramos distintos conceptos de riesgo de acuerdo a las distintas disciplinas. Entonces encontramos, por ejemplo, una búsqueda muy simple de Internet, que en finanzas el riesgo son todas las variaciones negativas en los eventos económicos y financieros del mercado que afectan a la empresa, como la tasa de interés, tipo de cambio, precios, entre otros. Es una definición definida por Carvajal y Escobar en el año 2015. Encontramos en riesgo químico, que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto de este con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía inhalatoria o por vía dérmica. Es otro concepto de riesgo. Encontramos riesgo ergonómico. La ergonomía también define un concepto de riesgo. Dice, corresponden a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. Los clasificamos en carga postural estática, carga postural dinámica, levantamiento de cargas, carga física total, etc. Tres profesiones hablando de riesgo, cada uno desde su enfoque. Riesgo social. Las ciencias sociales también hablan de riesgo y ellos hablan de que se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social y que depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo, como por ejemplo económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares, la contaminación ambiental, son apenas de algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Riesgo ambiental, el medio ambiente, los ambientalistas, todos los que trabajan en el medio ambiente hablan de otros factores de riesgo, que es la incertidumbre de un daño al medio ambiente, que se manifiesta por algún suceso, ya sea imprevisto, accidental, voluntario o involuntario. Lo que quiero mostrar con estas dos diapositivas es que cada profesión, la gran mayoría de profesiones hoy en día, tienen definido lo que es para cada una el riesgo. Y es por eso que cuando en una empresa empezamos a hablar de riesgo, los distintos profesionales, cada uno empiezan a dar sus definiciones de acuerdo a su campo académico de acción. Entonces encontramos que el de gestión humana, el psicólogo, habla de unos riesgos sociales, encontramos que, por ejemplo, el de compras, que es un administrador, habla de otro tipo de riesgos, y cada área va hablando desde sus distintas profesiones. Riesgo informático, el de informática también tiene una definición de riesgo que dice que comprende la identificación de activos informáticos, vulnerabilidades, amenazas a los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto en las mismas, a fin de determinar controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evaluar la ocurrencia del riesgo. Asimismo, las normas ISO tienen una definición de lo que es el concepto de riesgo. La guía técnica 137, que a propósito les recomiendo que cada uno de ustedes la descargue, porque allí están todas las definiciones que deben de construir en sus procedimientos, habla de qué es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y tiene una serie de notas que dicen, 1, es el efecto de la desviación de aquello que se espera, sea positivo o negativo o ambos. Es que hay riesgos que son positivos correr. Por ejemplo, un ejemplo de un riesgo positivo que vale la pena correr. Hay una muchacha muy bonita, muy interesante, profesional y me llama mucho la atención. Yo creo que hay un riesgo bien interesante que vale la pena correr, acercarse a ella, ¿cierto? Ese es un riesgo positivo. No todos los riesgos pueden ser negativos. Una oportunidad de negocio, después de hacer los respectivos análisis, es un riesgo positivo que vale la pena correr. O ambos pueden tener características positivas o negativas. Yo me acerco a la muchacha y resulta que tiene marido, entonces es un riesgo el que debo correr. Yo empiezo un emprendimiento, una empresa nueva como tal, tengo posibilidades como también tengo incertidumbres.
Entonces hay muchos riesgos allí. Dos, los objetivos pueden tener aspectos diferentes, por ejemplo, financieros, salud, seguridad y metas ambientales. Y pueden aplicar en niveles diferentes, estratégico, a toda la organización, en proyectos, productos y procesos. Esto es clave, porque nosotros la gestión de riesgo, encargos como oficiales de cumplimiento, tenemos que analizarlos en todas las etapas de todos los procesos de la organización. Es decir, tenemos que analizarlo desde la planeación estratégica, desde los indicadores, las políticas, los objetivos, tenemos que revisar procedimientos, tenemos que analizar cada uno de los procesos al interior de las organizaciones y analizar qué tipo de riesgos me están generando. Nota 3. A menudo el riesgo está caracterizado por la diferencia de los eventos potenciales y las consecuencias o a una combinación de ellas. ¿Listo? 4. Nota 4. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de consecuencias de un evento, incluyendo los cambios en las circunstancias y la posibilidad de que ésta suceda. Es decir, hay riesgos que se pueden materializar porque se combinan muchos factores, no solamente uno. Una serie de eventos que se empiezan a conjugar y que al final puede generar un riesgo. Entonces, por ejemplo, hace unos días, y voy a hablar en términos de salud ocupacional, visité una maquila y en dicha maquila encontré que había una lámpara que estaba con unos cables expuestos a riesgo de que generara cortocircuito y en la parte de abajo del piso habían unas telas. ¿Ustedes se imaginan donde eso empieza a echar chispas esas telas, lo que puede ocurrir en esa maquila? Pues es un riesgo alto. Ya están las condiciones puestas para que se presente el accidente como tal o el incidente como tal. Es un riesgo que está allí latente. Lo mismo pasa con los oficiales de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que ser capaz de llegar a un lugar y empezar a determinar cuál es la combinación de elementos o de eventos que pueden llegar a causar la manifestación de un riesgo, de un intento de contaminación al interior de una organización. Esa es una mirada que tenemos que desarrollar a través del tiempo. Nota 5. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión, el conocimiento del evento, su consecuencia o posibilidad. Esta tiene que ver muchísimo, la incertidumbre, con el hecho de que no tenga claridad acerca de cuáles pueden ser los factores que me pueden generar riesgo de contaminación al interior de la organización. Entonces, hay un nivel de incertidumbre muy alto y ese nivel de incertidumbre se da por esa deficiencia de conocimiento, de entendimiento, de las distintas situaciones que pueden darse al interior de una organización. ¿Hasta allí ha sido claro en la definición del concepto de riesgo? Hay preguntas de los participantes. Esperamos a ver, John Edwin, un segundo, pero para nosotros creo que sí ha sido claro, pero podemos continuar, por favor. Ok, listo, muchas gracias. Es que antes sería interesante, nos preguntan acá, Carmen, que dónde la ISO GT C137 es válida para qué tipo de riesgos o es una metodología que tú nos vas a enseñar. Nos pregunta acá un participante. Listo, permítame un segundito, por favor, para poderles mostrar. ¿Tú me permites hacer un ejercicio aquí ya? Dale. Voy a hacer un proceso aquí. Permítame un segundito. La GTC 47 es una norma ISO. Aquí la tengo. Qué pena con mi... ¿Qué significa para que ustedes vayan teniendo conocimiento? ¿Qué es la GTC? G de guía, T técnico C colombiano, guía técnica colombiana 137 del 11, de 2011, de febrero 16 del año 2011. Esta GTC 3037 es el vocabulario. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo desarrollo procedimientos, una de las etapas que tienen los procedimientos es dar definiciones y yo tengo que ser muy claro en las definiciones que manejo de riesgo. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando tengan dudas en las definiciones de la gestión de riesgos, aquí empezamos a hablar. Entonces, mire, lo que yo le mostraba en la diapositiva está aquí. Es el riesgo, las definiciones. Términos relacionados con la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
¿Qué es el marco de referencia del riesgo? Conjunto de componentes que brindan las bases y disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear y revisar y mejorar continuamente la gestión de riesgo. Aquí, por ejemplo, ya me está diciendo todas las etapas que tengo que tener en cuenta al momento de hacer un proceso de gestión de riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Yo tengo que ¿diseñar qué? Políticas, procedimientos, instructivos, manuales, formatos. Tengo que implementar, lo que implica tener que capacitar, entrenar, socializar, reunirme con las personas, con los trabajadores, con los colaboradores, con el gerente, con la junta directiva, para empezar a implementar lo que tengo aquí diseñado. Tengo que monitorear que todo esto que he implementado, que esto que esté diseñado se esté ejecutando realmente. Tengo que revisar todo que se esté marchando como debe de ser y que no haya desviación en el proceso. Y después de esa revisión tengo que hacer mejoras continuamente a la gestión del riesgo para prevenir que por aquí me haya quedado alguna debilidad y que se me materialice alguna gestión, algún tipo de riesgo al interior de la organización, algún tipo de contaminación como tal. ¿Listo? Entonces, mire Sí. las definiciones, lo bonito que tiene. Que no solamente me van diciendo qué significa, sino que además de eso me van diciendo casi que las etapas que puedo ir haciendo. ¿Listo? Igual lo vamos a ver más adelante, no hay problema. Solo Nota hay una 1. pregunta, doctor. Señor. Qué pena. Nos dice Paula Andrea que si esta norma aplica para todos los sectores, esta guía, digamos, Sí. ejemplo, el sector solidario. Sí, sí. Esto es genérico. A ver, vámonos un poco más atrás. ¿Qué son las normas ISO? Las normas ISO es el compendio de conocimiento de múltiples profesionales y empresas a nivel mundial que se reúnen para dar unas definiciones, unos términos, unas formas de proceder frente a distintas cosas. Entonces, que si a este le aplica a X empresa, le aplica a todas. No hay una excepción donde no le puedan aplicar. Que lo pueden hacer con una mirada de calidad, con una mirada de seguridad del trabajo, con una mirada de Sagrilab, con una mirada, con cualquier mirada pueden coger estas definiciones y las pueden trabajar. ¿Listo? Es amplio. No tiene que ser específico solamente para calidad o solamente para seguridad del trabajo. No. Cualquiera puede coger una norma ISO y la puede implementar al interior de la empresa. Y estas definiciones yo las puedo adaptar al interior de la empresa. Entonces, mire aquí, por ejemplo, las bases incluyen, mire que aquí está hablando de las bases, una política. Yo tengo que definir una política de Sagrilab, de Sarlab al interior de la empresa. De esa política se me desprenden unos objetivos. Voy a agrandar un poco más, no sé si estén viendo bien. Voy a agrandar para que lo puedan bien. Sí, Tengo que está definir bien. el comando. En este caso dice el comando. Entonces serían como los procedimientos. El compromiso para generar el riesgo. Entonces deben crear los compromisos escritos por parte de todos los colaboradores. Eso significa que tengo que irme directamente a los manuales de funciones. ¿Listo? Las disposiciones de las organizaciones incluyen planes, relaciones. Usted tiene que mirar las relaciones de la empresa y eso lo hago directamente con la planeación estratégica. ¿A quién rindo cuentas? Eso está definido, por ejemplo. ¿A quién le debo de rendir cuentas y eso debe quedar descrito en algún procedimiento? ¿Con qué recursos cuento para hacer la gestión del riesgo al interior de una organización? ¿Cuáles son los procesos involucrados y las actividades para hacer todo el proceso de gestión de riesgo como tal? El marco de referencia para la gestión de riesgo está incluido en las políticas, en las prácticas de estrategia operacionales globales de la organización. Entonces, esta guía, que yo quiero es que ustedes entiendan estas herramientas, estas guías ISO, realmente están diseñadas para que nosotros echemos mano de ellas y nos hagamos una idea y que podamos implementarla al interior de la empresa. Esta la encuentran por internet. Está por internet, no tiene ningún inconveniente, la pueden descargar. Ahora, hay pues, personas que les gusta comprar la norma, ir a la y comprarlo, bien, pues háganlo chévere para que lo tengan ahí físico y lo puedan rayar. ¿Listo? Hasta allí quedó claro el concepto y las definiciones, lo que es esta guía 137 y para qué sirve. Yo pensaría que sí, muchas gracias. Listo. Seguimos con la GTC 47. ¿Qué es el riesgo, efecto de incertidumbre sobre los objetivos? Esta parte ya la leímos. ¿Y cuál es el propósito? Ahorita vamos a entrar a la ISO 31010 directamente. Vamos a entrar un momento, les voy a mostrar para que ustedes puedan comprender mejor este proceso. Entonces, estas 137 son definiciones. Voy a minimizar. Y tenemos la 31010. Mire, esta la descargué hace un rato de internet. Esta pertenece, es un escáner que tiene la biblioteca, pero es del 2013, es una norma técnica colombiana que pertenece
a la ISO y es la 31010. Ahora les explico. Las normas ISO son familias de normas. Entonces, por ejemplo, calidad. La calidad la conocemos por la 9001-2015, pero está la 9001, está la 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006. Cada una de ellas pertenecen a toda la familia de normas que están asociadas a calidad. 14001 es ambiental, entonces tenemos 14001, 14002, 14003 y todas las normas asociadas al concepto ambiental. Entonces hay una serie de normas, cada una de ellas. La 45000 de seguridad en el trabajo, la 31000 de gestión del riesgo, la 31000 tiene otra serie de normas y llegamos a la 31010, que es la que nos habla de las técnicas de valoración de riesgo. ¿Cómo hago yo la valoración de riesgo? Ahora, ¿esto aplica para cualquier área, cualquier proceso y cualquier organización? Sí, puede aplicarse porque están diseñados para que cualquier organización en el mundo la pueda aplicar. Eso es lo bonito que tiene la norma ISO. Son abiertas, son aplicables a cualquier organización a nivel mundial. A veces pasa que hay organizaciones que por su tipo de actividad hay un elemento, un numeral de norma que no les aplica. Pasaba mucho, por ejemplo, con la versión 2000 y la 2008 de calidad, en donde el concepto de diseño y desarrollo no era aplicable a todas las empresas porque no todas las hacían diseño y desarrollo. Se hacen exclusiones y se certificaban el resto de la norma. Uno tiene que tener esa mirada, ser capaz de identificar, bueno, qué puntos específicamente no le aplicarían a la empresa, pero qué puedo extraer de la norma que me pueda aplicar dentro de la organización. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿existen normas ISO para gestión humana? Sí. ¿Existen normas para compras? Sí. ¿Existen normas ISO para que la gerencia tome decisiones? Sí. ¿Existen normas ISO para el de calidad, para el de producción? Sí. Existen normas ISO para todos. El problema es que la gente no suele recurrir muchas veces a ellas y esperan más bien una norma de ley que les explique cómo hacerlo. Como en el caso, por ejemplo, de las normas de Sarlas, Agrilab, cada una de las que han salido. Esta norma es una base con la cual ustedes se pueden soportar para sacar adelante todo el sistema de gestión de riesgos del lado de activo y financiación del terrorismo. Sí, es una buena base. Y es una base que está fundamentada, que tiene análisis, que muchas empresas hoy en día la aplican al interior de las organizaciones para prevenir. Pero recuerde, son técnicas de valoración de riesgo. ¿Listo? Mi trabajo en estos 2 días, mi labor consiste en poder hacer este ejercicio de explicación de toda esta norma para que ustedes tengan unas concepciones más claras de la gestión del riesgo y lo puedan implementar al interior de la empresa. Lo más importante cuando nosotros podamos llegar a la aplicación bueno, un segundo. La selección de técnicas en todo el concepto de técnicas como tal, aplicación y valoración de riesgo durante las fases del ciclo de duración y el tipo de riesgos, de técnicas para la valoración de riesgo. Eso sería lo más importante. Madre, por favor. Pero qué pena con ustedes. Voy a seguir entonces por aquí, entonces ahora explicando. Hasta ahora hemos hablado de lo que es la historia y de conceptos de valoración de riesgo. ¿Listo? Vamos a continuar con lo que es la medición, el monitoreo y documentación de riesgo. Esta parte teórica es muy importante que ustedes la tengan en cuenta al momento de poder hacer el proceso de gestión de riesgo al interior de sus empresas, de sus organizaciones. Primera fase en medición de riesgo consiste en identificar el riesgo. ¿Qué es identificar el riesgo? Es un proceso de hallar, reconocer y registrar los riesgos. Se identifican las causas, la fuente de los eventos, situaciones o circunstancias que podrían tener impacto en los objetivos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Basados en qué? Pues en evidencias, listas de verificación, revisiones de datos históricos, enfoques sistémicos de equipos mediante las preguntas o declaraciones. Es decir, la primera fase que yo debo hacer es empezar a identificar cuáles son los riesgos que tengo al interior de la organización, tanto internos y externos. Muchas veces no echamos mano de las revisiones de datos históricos. Y resulta que la revisión de datos históricos es fundamental porque me permite evidenciar debilidades que han tenido las empresas a lo largo del tiempo. Entonces, primer consejo que sería bueno que tuvieran en cuenta y ojalá la escriban para que la revisen. Aquellos que están trabajando al interior de organizaciones que estén certificados en normas ISO, ustedes deberían de darse una vueltica por el área de calidad y pedirle que por favor que le presenten los hallazgos de auditoría de los últimos 5 años.
Y allí en los hallazgos de auditoría, en los no conformes o en las observaciones, pueden tener ustedes unas primeras ideas acerca de dónde pueden estar las debilidades al interior de la organización para la implementación del tema del SAGRI-Lab. Entonces, por ejemplo, tenemos una cantidad de situaciones que se presentan por quejas. ¿Y por qué se están quejando los clientes, por ejemplo? Porque no le estamos cumpliendo el servicio. ¿Por qué no le está cumpliendo el servicio? Porque está pasando esto, una cantidad de situaciones. Empezar a mirar eso desde el SAGRI-Lab implica empezar a observar esos no conformes que me está dando el ente certificador y decirlo, eso cómo me puede impactar al interior del sistema de gestión de lavado de activos al interior de la empresa. También darse una vueltica por salud ocupacional. Entonces, por ejemplo, resulta de que en salud ocupacional tienen unas mediciones que tienen de clima organizacional y resulta que hay una serie de estrés y de estrés al interior de la organización. ¿Y eso por qué se está presentando? Porque resulta que las órdenes de los mandos medios no están quedando claras en la base de los trabajadores. O resulta de que, por ejemplo, no hay manuales de funciones o no hay perfiles de cargo claramente definidos. Esas son debilidades de la empresa. ¿Que me pueden afectar el SAGRI-Lab? Claro que sí, porque por allí me puede contaminar. Un trabajador que no tenga claras las funciones puede hacer muchísimas cosas. Entonces tengo que empezar a observar todos esos análisis de riesgos, todas esas no conformidades, esas auditorías que le han realizado esas áreas y empezar a revisar qué está pasando. Bueno, vámonos a revisar, por ejemplo, los informes que han presentado los revisores fiscales en los últimos 5 o 10 años al interior de la empresa. Y empezamos a encontrar que hay errores en los últimos 10 años que la empresa viene, que los revisores fiscales vienen diciendo, mire, se está presentando esto, y no se ha hecho nada. Entonces, echar mano de los datos históricos es muy positivo porque me puede dar un punto de partida para tener claridad dónde pueden estar fallando las empresas como tal. ¿Hasta allí está claro, por ejemplo, este punto? ¿Está claro? Sí, señor. Dale. ¿Hay preguntas hasta el momento? No, yo te aviso. Gracias, doctor. Ok. Análisis. Es un proceso de comprender el riesgo. ¿Cómo comprendemos nosotros el riesgo? Entonces tenemos que determinar las consecuencias y sus probabilidades y la eficacia de los controles. Estos tres elementos son muy importantes cuando uno hace gestión de riesgo. Primero, determinar en consecuencia. ¿Cuál es el impacto de ese riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que se me manifieste? Y si los controles que estoy teniendo si son suficientes para evitar que eso se materialice. Las probabilidades y las consecuencias se combinan para determinar un nivel de riesgo. Eso lo podemos ver en las matrices de riesgo, lo vamos a ver más adelante. Solamente es para que ustedes tengan una idea de cómo lo vamos a hacer. El análisis de riesgo consiste en determinar las causas y fuentes de riesgo. Tengo que empezar a tener ese pensamiento que me permita a mí poder determinar cuáles son las causas y cuáles son las fuentes de riesgo. ¿Cuáles son? ¿Son humanos? ¿Son tecnológicos? ¿Son financieros? ¿Son de infraestructura? ¿Son de personal? No, la planta no es suficiente, no están claramente definidos los roles, las responsabilidades. Imagínense ustedes en un banco donde los roles no estén claramente definidos, por ejemplo, en una casa de cambios X, por ejemplo, y el trabajador que está de cajero no tenga claridad frente a su rol, pues puede ser una fuente de contaminación. Es un riesgo muy alto que puedo tener en el interior de la organización. ¿Por qué? Porque dentro de sus roles no le he dicho, es que usted cada vez que vaya a recibir dinero en dólares después de determinados montos, usted debe verificar a la persona, pedir esos datos, pedir esto otro. Ah, que eso es parte de un procedimiento, pero si ese rol no está claramente definido en el manual de funciones, yo tengo aquí una puerta abierta para que me contamine al interior de la organización. Entonces me decían hace algún tiempo, venga, pero entonces tenemos que analizar los manuales de funciones. Claro, los manuales de funciones hay que revisarlos y pensarlos desde el criterio de riesgos por contaminación. ¿Por qué razón? Porque muchas empresas construyen manuales de funciones y los dejan petar en la memoria. Quedan 5 o 10 años un manual de funciones sin actualizar, sin corregir, sin mejorar. Y cambian y cambian y cambian los profesionales, le cambian el nombre al cargo incluso, y ni siquiera lo actualizan en el manual de funciones y mucho menos en los organigramas. Organigramas que ni siquiera están actualizados con la realidad de la empresa. Esos son riesgos que hay que actualizar, que hay que estar monitoreando. Los métodos de análisis utilizados pueden ser cualitativos o cuantitativos. Ojo, muchas veces los métodos que suelen utilizar, pues obviamente por la naturaleza de su profesión, los contadores son más de tipo cuantitativo
cualitativo, verificando los estados de resultados al interior de una organización. Pero resulta que este tema de medición de riesgo tiene también un componente altamente cualitativo. Es decir, es bastante documental, bastante de redacción, bastante de análisis y todas esas técnicas, gran parte del número de técnicas que se tienen para hacer análisis de gestión de riesgo son de tipo cualitativo, de redactar el riesgo. Cuando uno no tiene unas matrices bien redactadas en temas de riesgo, puede prestarse para múltiples interpretaciones. Entonces, toca desarrollar habilidades de redacción al momento de poder hacer todos esos procesos de gestión de riesgo. ¿Pregunta hasta allí? Bueno. Valoración de los controles. Hay preguntas que yo me tengo que realizar frente a los controles al interior de una empresa. Yo llego a una organización y me hago ese tipo de preguntas si realmente sí están funcionando. Por ejemplo, ¿cuáles son los controles que pueden estar, que existen al interior de la empresa para un riesgo en particular? ¿Será que existen controles? ¿Si existen o no existen? Ah, bueno, existen. ¿Y esos controles son capaces de tratar adecuadamente el riesgo de manera que sea controlado a un nivel tolerable? ¿O no son suficientemente esos controles, no son lo suficientemente maduros para poder tratar adecuadamente el riesgo? ¿En la práctica esos controles están funcionando de manera prevista? ¿Se puede demostrar que son eficaces cuando se requiere? Yo creo que todos vivimos la experiencia al interior, los que estamos en empresa, con el tema de la pandemia. La experiencia ahora fue muy fuerte al comienzo. En la gran mayoría de empresas, no todas, implementaron al interior, al momento de acceder por la puerta de ingreso a las empresas, la toma de temperatura. Habían organizaciones que decían llenar un formato para alimentar, que no trajera síntomas la persona, no toda la empresa lo implementaron. Y luego tenía que tener el uso del tapabocas todo el tiempo al interior de la organización y con un distanciamiento. ¿Ustedes creen que esa forma de controlar el riesgo sí fue adecuado todo el tiempo? ¿Fue suficiente? ¿Qué pasaba al cabo de un mes, de 2 meses con el comportamiento de las personas? Empezaban a bajar el tapabocas aquí y dejaban la nariz expuesta. Muchas veces no se tomaban la temperatura, muchas veces no registraban en un formato al ingreso de la organización el estado de síntomas que tenían. Si eso pasa con algo donde estaba en juego la vida de nosotros con el tema del COVID, imagínense lo que puede pasar al interior de una organización con una matriz de riesgo donde los controles no se estén revisando periódicamente. Eso lo pone a pensar a uno, realmente. Pues si algo tan simple como eso no se aplica adecuadamente, ¿qué puede pasar entonces con la gestión de riesgo por lado de activos y de financiación del terrorismo? Es complejo. Entonces, la labor de nosotros como oficiales de cumplimiento no se limita solamente a tener que construir los documentos, a construir el sistema de gestión del lavado de activos de la empresa, para el control del lavado de activos. También incluye temas de capacitación, entrenamiento y monitoreo de que esos controles sí se estén aplicando. ¿Que nos tenemos que volver policías? Sí. Les doy la noticia a todos, nos tenemos que convertir en policías y estar detrás de la gente, sí, nos toca hacer el proceso, estar monitoreando que la de gestión humana haga su proceso y sus filtros adecuadamente, que la persona comercial lo aplique para los clientes que están ingresando, que el de operaciones lo aplique adecuadamente, que el de compras o la de compras aplique adecuadamente los filtros cada vez que van a hacer procesos de compras. Nos toca estar monitoreando, nos toca estar encima de la gente monitoreando eso, por una razón muy sencilla, es que nosotros somos como oficiales de cumplimiento los que hacemos el reporte ante la unidad de análisis de información financiera frente a los intentos de contaminación de las empresas. Yo les digo a los oficiales de cumplimiento, ¿ustedes cómo hacen el reporte si no tienen claridad frente a lo que está pasando en gestión humana, en lo que está pasando en compras, frente a lo que está pasando en el área comercial, o allá en la planta o en la prestación del servicio con el personal, o con la junta directiva con los socios y no los monitoreo? La tarjeta profesional la que está en juego allí, ¿no? ¿Pregunta hasta allí? Bueno, por ahora no hay preguntas, doctor John. Ok. Entonces, si alguien en su momento levanta la mano o nos escribe por el chat, pues le hacemos saber la pregunta. Gracias. Listo. Hasta aquí supongo que todo les ha quedado claro entonces.
Medición de riesgo, análisis de consecuencias. Ok, este cuadrito ustedes lo han podido observar en distintos lugares, que es un mapa de calor frente a cómo funciona una matriz de riesgo. Es muy importante poder hacer este tipo de ejercicios porque esto me permite a mí poder empezar a construir una matriz de riesgo y darle una calificación. Este tipo de mapas de calor fue conocido por la GTC 45, que es una otra guía técnica colombiana, que aunque es muy utilizada por seguridad en el trabajo, yo puedo echar mano de ella para poder implementar sistemas de gestión de riesgo al interior de la empresa. Como metodología, digamos que si yo quiero partir, no tengo suficientes bases o conocimientos para implementar la gestión de riesgo y empezar a hacer las matrices, esa podría ser una buena herramienta con la cual puedo partir. Ya después de un tiempo, yo podría empezar a perfeccionar dicha matriz como tal. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Y aquí voy a hacer un proceso, permítame en un momento, construcción. No tiene ciencia realmente, es muy fácil, pero a mí lo que me interesa es que a ustedes les quede claro cómo se construye un mapa de calor. Entonces, todos conocemos el plano cartesiano, ¿cierto? Lo estudiamos en el colegio, lo vimos de diferentes maneras. Hasta allí me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Listo, voy a hacer este ejercicio básico, solamente para que ustedes puedan entender más o menos cómo es el proceso como tal. Permítanme un segundo, yo voy a agregar aquí. ¿Listo? Yo voy a colocar la probabilidad. Y aquí las consecuencias. ¿Cuál es el eje X? ¿Este o este el eje Y? ¿Qué me dicen? Este que está horizontal, ¿es el eje X o el eje Y? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿quién se anima acá por el chat para que podamos participar y volver más dinámica pues la conferencia hoy del doctor John Edwin? Entonces acá básicamente Mary y Mauricio dicen el eje Y, el Ajá, vertical es el Y, ajá. Y este sería el X. y Anderson Listo, también. Y listo. también Paula nos comenta que eso abarca mucho tema. Una sola Sí, persona pues básicamente necesita es mucho apoyo y que la administración de la empresa esté comprometida con estos procesos, ¿no? sí, Nos hace señora. ese aporte. Muy bien por ese aporte. Ustedes se van a dar cuenta de algo en estos 2 días de capacitación conmigo, y es que esto es un sistema de gestión completo. Permítame un segundito, hago aquí algo. Es un sistema de gestión completo, y como es un sistema de gestión completo, no es suficiente, por ejemplo, con hacer los reportes y ya. Es montar todo un sistema. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claridad como tal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a colocar números del 1 al 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a también colocar números del 1 al 5 aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces uno encuentra de esta manera en los libros el mapa de calor muy simple. ¿Qué es el mapa de calor en sí mismo? Es la multiplicación de estos valores. Entonces, en este cuadrante, yo empiezo a multiplicar, por ejemplo, 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1. Empieza uno a hacer el ejercicio, ¿cierto? Sería 2, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3. Y cuando ustedes estén en sus empresas intentando explicar cómo funciona el tema de valorar el riesgo, arriésguense en hacer este cuadro en Excel con la gente. Ustedes se paran con el videobin, un tablero, y le construyen de esta manera así a las personas y les explica cómo funciona para que ellos puedan mentalmente tener claridad cómo se construye. Entonces empiezan a multiplicar. 4 por 1, 4 y 5 por 1, 5. Listo, 2. 2 por 1, 2. Aquí sería 4, ¿cierto? Uno lo construye de esta manera muy sencillo. 10. Y ahora viene lo más interesante. Permítame, lo termino aquí. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y 3 por 5, 15. Ustedes van a decir, pero esto es tan básico. Pues resulta de que esto es lo que nos permite a las personas
cuando estamos haciendo desde las bases un sistema de gestión, que las personas mentalmente puedan empezar a tener un entendimiento. Y uno tiene que montar los sistemas de gestión, cualquiera que sea, Sagrilab, calidad ambiental, seguridad del trabajo, 28.026, el que sea, de tal manera que quede a prueba de niños. Cuando la gente lo logra entender, ya el sistema de gestión empieza a caminar. ¿Listo? Entonces, 20 y 25. Bueno, entonces la multiplicación de estos números que son probabilidad versus estas consecuencias me dan estos valores. ¿Cómo funciona el mapa de calor? Yo soy el que determino, de acuerdo, cuando voy a construir las matrices de riesgo, en la valoración de riesgo, esto es para valorar el riesgo, cómo va a funcionar el mapa de calor. Entonces yo digo, todo aquello que sea menor, por ejemplo, a 6, voy a darle como baja probabilidad. Entonces, por ejemplo, voy a colocar verdes todos aquellos que sean menores a 6. Yo defino cuál es el rango. Pues este es verde, este es verde, este es verde, este es verde y este es verde. Entonces voy a colocar aquí estos dos combinados y voy a colocar los colores aquí. Entonces este verde sería verde y este sería entonces ¿qué? Bajo riesgo. ¿Listo? ¿Cuáles son los que están en bajo riesgo? Pues los que están en este momento menores a 6. Ah, este también está en verde. Por aquí está el verde. ¿Sí lo ven? Verde, verde y verde. Los que sean menores de 15, voy a colocarles como mediano riesgo. O sea, están en un riesgo más o menos moderado. Entonces, todos estos los empiezo a calificar como riesgo moderado. Entonces, yo le digo a la gente, hagan un favor, colóquenme por favor en color amarillo todos aquellos que estén por debajo de 15. Y lo coloco aquí a un riesgo, entonces, a un ladito, perdón. Entonces, coloco riesgo moderado. ¿Listo? Cuadro, cuadro. Y los que estén por encima de 16 hacia arriba, los coloco en rojo. Coloco aquí rojo. ¿Qué digo yo aquí? Riesgo alto, ¿sí o no? Doctor, dice Darwin David, ¿cómo se haría entonces la matriz de riesgos? Claro, ya vamos para Esa allá. sería así. Yo les estoy mostrando aquí este cuadro, más De exactamente acuerdo. por aquí atrás. Cuando lleguemos a la matriz de riesgo, empecemos a ver estas columnas que están aquí. Ustedes empiezan a ver una matriz básica de riesgo basada en la GTC 45, van a poder entender que estas calificaciones, esto que les estoy haciendo aquí, de calificar la probabilidad y la consecuencia, les permite a ustedes poder entender cómo se hace el proceso. ¿Listo? Entonces, Gracias. vamos por partecitas, despaciacito. Simplemente es como ir construyendo desde abajo como un rompecabezas. Después de que ya ustedes aprendan a hacer esta primera fase con la gente, ustedes van a poder sacar adelante los demás procesos. ¿Listo? Entonces, el mapa de calor sale de esta manera. Aquí tengo todas las probabilidades y las consecuencias de riesgo que se me puedan manifestar. Y yo empiezo a dar valoraciones frente a cada uno de ellos. ¿Listo hasta allí? Este cuadro háganlo en su casa, aplíquenlo con sus compañeros de trabajo y empiecen a construir lo base que es esto. Ahora que lleguemos a la matriz, van a entender mejor este cuadro. ¿Listo? Dice la norma 31.010, análisis de consecuencias. El análisis de las consecuencias determina la naturaleza y el tipo de impacto que podría ocurrir asumiendo que se ha generado un evento, situación o circunstancia particular. Un evento puede dar lugar a una gran gama de impactos de diferentes magnitudes y afectar a distintos objetivos y también a partes interesadas. Y los tipos de consecuencias, analizar las partes interesadas afectadas se han tenido que decidir cuando se estableció el contexto de la organización. Ok, nosotros tenemos que definir una serie de etapas en la gestión del riesgo y siempre tenemos que hacer este tipo de análisis, el análisis de las consecuencias, los impactos que se tienen. Eso que ven ustedes aquí es el mismo cuadro que yo acabo de hacer y uno puede calificar de diferente manera. Entonces, por ejemplo, muy alta probabilidad o muy alto impacto, consecuencia, 5. Aquí está calificado a 5 colores, ¿sí lo ven? Bajo, bajo, moderado, alto y muy alto.
Hay otras empresas que lo califican como yo lo tengo aquí en la matriz, a 3 colores, bajo, moderado y alto. ¿Listo? Si yo busco la GTC 45, por ejemplo, tiene otra forma de valoración. Este sería 10, 20, lo califican de otros números, de otra manera. Vamos a hacer un ejercicio más puntual. Eso les puede servir a ustedes. Y voy a hacer el ejercicio de buscar por internet 45. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque yo necesito que ustedes aprendan a desarrollar la habilidad de buscar información a través de normas ISO y puedan resolver rápidamente la situación. Esta es la GTC 45 muy utilizada por salud ocupacional, pero lo que nos interesa de aquí son dos cosas puntualmente. Uno, este mapa de determinación de probabilidad. Miren aquí la multiplicación, ¿sí la ven? Puntualmente. ¿Listo? Y miren aquí el mapa, cómo lo hace la matriz, el nivel de riesgo. Este lo multiplican por 10, 25, 60, 100. Y miren acá cómo está la multiplicación. Están invertidos los números altos y en vez de colocarlos abajo, los tienen aquí arriba. Y miren el mapa de calor. Y de acuerdo a unos resultados, empiezan a decir cuál es el significado que tiene. Yo soy el que determinó esto. Yo defino cuando construyo mis procedimientos esto, cómo lo quiero, con qué valores, con qué cifras. Lo importante es que ustedes tengan claridad que esta es la probabilidad y la consecuencia y que cuando yo construya la matriz sea capaz de manejar este cuadro y explicárselo a la gente. La gente son los líderes de proceso, la junta directiva y todos para poder sacar adelante dicha actividad. ¿Listo? Y la matriz de riesgo que tiene la GTC 45 es esta. Esta matriz de riesgo es la más básica que hay en este momento en el mercado, que uno puede partir con esta matriz aplicándolo a cualquier sistema de gestión, calidad ambiental, responsabilidad social, Sagrilab. Uno puede partir con eso. Aquí, en este cuadro, uno empieza a definir cuál es la probabilidad, control existente de evaluación de eficiencia de exposición, y mírenlo, nivel de probabilidad, y aquí están los números, y nivel de consecuencia. Voy a agrandarlo un poco más para que lo puedan ver ustedes y lo puedan tener más claro. Nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Este es un modelo que les puede servir. Ahora, más adelante y en la próxima sección les voy a enseñar cómo utilizarlo para que ustedes tengan una base y puedan partir y no estén así tan en el aire con la construcción de estas herramientas. ¿Listo? Análisis de consecuencias. ¿Hasta allí ha sido claro? Sí, nos dice María Velasco, buenas tardes. Qué pena la pregunta. Bueno, que si las diapositivas las van a compartir. Bueno, a todos les comentamos que van a quedar cargadas en el portal y ahorita les indicamos la dirección. Muchas gracias. Sigue. Creo que sí. Análisis de consecuencias. Entonces dice, el análisis de la consecuencia puede variar desde una descripción simple de las consecuencias hasta un modelo cuantitativo detallado de análisis de vulnerabilidad. Es decir, la forma de medir las consecuencias, de definir el impacto al interior de una organización, de un riesgo como tal, existen muchas formas, cualitativa y cuantitativamente como tal. ¿Listo? Los impactos pueden tener consecuencias bajos, pero la alta probabilidad o alguna consecuencia intermedia. ¿Listo? Es decir, existen variadas formas de hacerlo. También lo vamos a aprender con la matriz. Recordemos lo que dice Mafalda, uno de mis personajes favoritos. En la vida no hay premio ni castigo, sino consecuencias. Y las consecuencias pueden ser positivas o negativas. No siempre hay que pensar en las consecuencias que pueden ser negativas. También hay consecuencias que pueden representar algo muy positivo al interior de la organización. ¿Listo? Hay que tener esa apertura mental para verlo de esa manera. Análisis de consecuencias. En algunos casos es apropiado centrar la atención en riesgos que posiblemente tengan consecuencias muy importantes, dado que con frecuencia son los que conciernen en gran medida a la gerencia. Es decir, cuando uno construye matrices de riesgo se va a dar cuenta a lo largo del tiempo de que hay muchas decisiones que debe tomar la alta dirección, la gerencia o la junta directiva para poder mitigar los riesgos de esa organización. Entonces, es muy pertinente que todos los líderes de proceso y la gerencia participen activamente en la construcción de dichas matrices de riesgo. Existen dos maneras de gestionar el riesgo
en este caso de Sagrila puntualmente, yo le recomiendo a la gente que no lo hagan solos en el escritorio. ¿Por qué razón? Porque cuando un profesional se sienta solo en el escritorio a construir todo el sistema de gestión de riesgos por lado de activos, es complejo, tiende a ahogarse por el volumen de trabajo que tiene un sistema de gestión. Pero si yo construyo un sistema de gestión con los otros colaboradores, con los líderes de proceso, cada uno desde su mirada, desde su óptica, se alimenta mejor. Y se van a dar cuenta ustedes que la 31010 requiere que participen activamente todos los líderes de proceso y todas las partes interesadas. ¿Listo? En otros casos puede ser importante analizar por separado los riesgos de consecuencias altas y de consecuencias bajas. Por ejemplo, un problema frecuente pero de bajo impacto crónico puede tener un efecto grandes por acumulación o efectos a largo plazo. Voy a dar un ejemplo. Perdón. Les voy a dar un ejemplo de esto. Voy a echar mano de sistema de gestión de salud ocupacional. Una persona que esté trabajando todo el tiempo con polvos, así tenga tapabocas, de todas maneras es algo que tiene un efecto leve en el interior del organismo. No se minimiza al 100% el riesgo, pero se vuelve crónico y a lo largo de 15, 20 años de exposición puede generar una enfermedad como tal. Al interior de las organizaciones, esas goteritas, esos pequeños defectos, esas fallas que están pasando al interior de la organización, crónicos, se me puede, por acumulación, convertir en un gran efecto a largo plazo. Es por eso que yo les digo a ustedes, si ustedes pueden acceder a todas las actas, informes de auditorías pasadas, de revisoría fiscal, todas las recomendaciones y hallazgos que hayan encontrado en todas las auditorías de cualquier tipo que sea en la organización, pues resulta que muchas de ellas pueden tener efectos crónicos. Pueden ser que estén pasando a lo largo de muchos periodos de tiempo. Yo me he encontrado con organizaciones que han cambiado de 2, 3 revisores fiscales al cabo de 9, 10 años. Los revisores fiscales han hecho recomendaciones específicas frente a cambios que se deben de hacer dentro de la organización y la organización no los hace. Quedan allí en un informe. Resulta que esas fallas son una bola de nieve que se van agrandando con el tiempo y que me pueden afectar. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con estos elementos. Eso en administración se le llama un juego iterado. Iterar un juego es repetir secuencias de situaciones y que nunca se solucionan. Por ejemplo, para sistema de gestión de lavado de activos, la rotación es un riesgo alto para mí que estoy coordinando un sistema de gestión de este tipo. ¿Por qué? Porque cada vez que me rota una persona, en pocos periodos de tiempo, eso me puede representar que esa persona se me lleve información confidencial de la organización y nadie sabe esa persona qué pueda pasar con ese sujeto tiempo después en otro lugar, con esa información que esa persona se lleva en su cabeza. La rotación es peligrosa, sí. No controlar la rotación es muy peligrosa. Hay organizaciones que se dan el lujo de tener 1.500 trabajadores donde le están rotando 30, 40 personas al mes. ¿Te imaginas la fuga de información cómo puede ser tan tremenda? Y es algo crónico. Y el decir es, no, es que ¿cómo hacemos nosotros para que la gente no rote? Pues venga, sí que hacer algo. Porque resulta de que eso es un riesgo muy elevado que tengo como empresa de que me contamine la empresa. Además, las acciones de tratamiento de estos dos tipos distintos de riesgos son con frecuencia bastante diferentes, por lo que es útil analizarlos por separado. Es decir, muchas veces hay que analizar los riesgos por separado, porque hay riesgos, y ustedes también lo van a evidenciar con el tiempo, que hay riesgos que se combinan. Es decir, un riesgo que se me puede estar presentando en prestación del servicio, en la operación, se me puede también más estar viendo en el proceso de gestión humana o acá atrás en el proceso de compras. Entonces uno empieza a hacer los análisis. Mire, ese riesgo ahí en la operación se me está manifestando porque en gestión humana no están haciendo adecuado proceso de selección, pero también se me está manifestando en compras porque no están comprando adecuadamente. Entonces uno empieza a encontrar cosas en común, pero a veces hay que verlos por separado para poderlos analizar. ¿Listo? El análisis de consecuencias puede implicar tener en consideración los controles existentes para tratar las consecuencias junto con todos los factores que contribuyen y que tienen efectos sobre esas consecuencias. Es decir, yo tengo mi mapa de calor y yo empiezo a analizar las consecuencias frente a esos controles, cómo están. Y resulta que esos factores que me contribuyen al riesgo o en esas consecuencias no se están analizando.
Hay consecuencias que hay que analizarlas también nuevamente desde el riesgo. ¿Qué consecuencia tiene la toma de una determinada decisión? Relacionar las consecuencias de riesgos con los objetivos iniciales. A veces hay que analizar esas consecuencias con los objetivos de la organización. Las consecuencias de los riesgos, ¿no? ¿Cómo pueden ser las consecuencias afectarme los objetivos de la organización? Ese es un muy buen ejemplo de una persona que ya está teniendo un nivel de madurez en gestión de riesgo cuando combina la consecuencia con los objetivos. Esa consecuencia, ¿qué objetivo me impacta? Esta consecuencia me impacta este otro objetivo. Esta consecuencia o este otro objetivo. De esa manera, yo puedo empezar a correlacionar y decir, ojo con estas consecuencias, porque estas consecuencias me generan gran impacto. El análisis de las consecuencias puede implicar tener en consideración tanto las consecuencias inmediatas como las que pueden aparecer después de que ha transcurrido un cierto periodo de tiempo. Si esto es consecuente con el campo de aplicación de evaluación, es decir, que las consecuencias inmediatas pueden aparecer después de que ha transcurrido tiempos al momento de hacer el ejercicio de gestión de riesgo. Hay consecuencias que no se ven inmediatamente. ¿Listo? Que no son visibles en el momento, que vienen a aparecer por periodos de tiempo prolongados. Hace mucho tiempo se empezó a implementar en las empresas por temas de salud el tema de la implementación de las botas punteras, por ejemplo. Vamos a hablar nuevamente de salud ocupacional. Pero las botas con puntera tienen un peso y las consecuencias de andar todo el día con una bota con puntera, ¿qué me puede representar a mí también? Y eso no se ha medido, por ejemplo, puntualmente. Entonces uno piensa que con el hecho de que un trabajador tenga botas con punteras, ya con eso es suficiente. ¿Cuáles pueden ser los riesgos psicosociales o mentales para aquellos trabajadores que me están haciendo análisis de riesgo? Las consecuencias a largo plazo. Viven más estresadas, cómo viven ellos. Resulta que yo le coloco filtros aquí en la caja registradora al cajero de banco para que me pueda filtrar, que no me estén contaminando, que no me esté ingresando el dinero que venga producto del narcotráfico. Bueno, y esas consecuencias, ¿cuáles pueden ser por esos filtros que estoy aplicando? ¿Qué puede pasar a largo plazo? No es que a largo plazo puede dar flexibilización en los procesos mentales del cajero y al final se le vuelva paisaje ya por esos filtros aplicados. Baje la guardia. Esos análisis los tengo que tener muy en cuenta. Tener en consideración las consecuencias secundarias, tales como las que impactan sobre sistemas, actividades, equipos, organizaciones. Claro, muchas veces hay consecuencias secundarias, no primarias. Nosotros vemos la consecuencia inmediata, pero hay que ver las consecuencias a largo plazo, esas secundarias que me impactan otros procesos como tal. Un mal proceso de selección puede implicarme fallas en todos los sistemas. ¿Cuáles son esas fallas que se me pueden presentar, esas consecuencias a largo plazo? Análisis y estimación de la probabilidad. Para estimar la probabilidad se emplean normalmente tres enfoques generales. Estos enfoques se pueden aplicar individualmente o en conjunto. Uno de ellos, si los datos históricos existentes muestran que la frecuencia de ocurrencia es muy baja, entonces cualquier estimación de probabilidad es muy incierta. Es decir, si yo reviso los históricos de la empresa de contaminación, de que me intentan entrar trabajadores con antecedentes, de que intentan clientes comprarme mis productos o servicios, que son clientes que están intentando hacer lavado de activos, o que tengo proveedores que están intentando hacer ejercicio de lavado de activos a través de su proceso. Si es muy bajo, no se ha presentado como tal, entonces la estimación de la probabilidad puede ser muy incierta. Esto implica especialmente cuando la posibilidad de que ocurra es cero, cuando no se puede asumir que el evento, situación o circunstancia no ocurrirá en el futuro. ¿Listo? Esa es una. B. Los pronósticos de probabilidad utilizan técnicas de predicción tales como el análisis de árbol de falla y el árbol de análisis de eventos. Es decir, cuando los datos históricos no están disponibles o no son adecuados, es necesario obtener una probabilidad de análisis del sistema, actividad, equipo o organización y sus estados asociados de falla o de éxito. Ok. Voy a explicar esto porque esto lo dice puntualmente la norma 31010. Muchas profesiones utilizan técnicas de análisis de riesgo, así como hablábamos hace un rato de que hay profesiones que definen el riesgo, también cada profesión ha definido la manera de evaluar el riesgo. Una de las más comunes es el árbol de fallas y el análisis de árbol de eventos. Esta forma de hacer análisis
viene más de las ciencias sociales. Son las ciencias sociales las que más suelen utilizar este tipo de árbol de fallas y eventos, pero ha migrado con el tiempo hasta las áreas administrativas como una buena herramienta para poder analizar la probabilidad de riesgo como tal. ¿Listo? Voy a hacer un ejercicio de explicar esta de una vez para que ustedes se hagan una idea por adelantado. Ustedes van a encontrar en internet imágenes, este tipo de elementos, de árboles, que sale de esta manera. Tal vez algunos de ustedes lo han visto por diferentes razones en sus distintas profesiones como tal. Yo utilizo, para que lo puedan entender con calma, cuáles son los tipos de árboles que encuentran en el mercado. Entonces, funciona de esta manera. Vamos a escoger este que está aquí. Van a disculpar si escojo esta imagen rápidamente para que ustedes lo puedan comprender. Los árboles, si ustedes miran, tienen unas raíces. Todas tienen raíces. Resulta que los árboles, cada una de esas raíces es una probabilidad. Yo empiezo a definir las probabilidades en cada una de las raíces. En el tallo escribo el riesgo que nace como consecuencia de esas probabilidades y los frutos del árbol son las consecuencias de esas probabilidades que me he encontrado yo al interior de la organización. En ciencias sociales es muy utilizado para definir cuáles son los riesgos que tiene una población frente a una amenaza natural. En ecología es utilizado también para determinar amenazas naturales. En administración es utilizado también para determinar las fallas o errores al interior de las organizaciones. Siempre utilizo la figura del árbol porque es más fácil identificarlo de esa manera. Luego ya empiezan a haber otros que son horizontales. Es decir, acuestan el árbol de manera horizontal, como este que estábamos viendo ahora. A mí un momento. Como estos, pero estos en sí mismos son de alguna manera árboles que están horizontales. Pasan de este que está vertical a este que está horizontal para extraer una estructura mental. ¿Por qué? Porque en Occidente nuestra forma de pensamiento va de izquierda a derecha y la forma como escribimos es de izquierda a derecha. Mientras que en otras culturas es vertical, de arriba hacia abajo. Por eso lo construyen de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen de árbol polémico o árbol de solución, son técnicas para poder nosotros hacer análisis mentales frente a cómo hacer nosotros ese tipo de determinar las probabilidades y las consecuencias de falla al interior de una organización. Esa es una metodología. Se construye entre todos, claro. Yo generalmente coloco papelógrafo o en un tablero dibujo el árbol y empiezo a escribirlo y pongo a que todos me empiecen a aportar por lluvia de ideas dentro del árbol. ¿Listo? Eso lo podemos hacer la próxima semana como metodología para que ustedes vean cómo se construye. ¿Ok? Los datos numéricos sobre el equipo, las personas, las organizaciones y los sistemas obtenidos de la experiencia operacional o de fuentes de datos publicados se combinan después para obtener una estimación de la probabilidad superior de un evento. Lo que yo les decía, los datos que vamos sacando de los árboles se me convierten en un riesgo y eso lleva a unas consecuencias. Cuando se utilizan técnicas de predicción, es importante comprobar que el análisis se ha introducido en las tolerancias oportunas con respecto a la posibilidad de fallas comunes que impliquen la falla coincidente de un determinado número de partes o componentes diferentes dentro del sistema que se originan por la misma causa. Es decir, se pueden requerir técnicas de simulación para generar la probabilidad de fallas del equipo y estructura debido a un envejecimiento, a otros procesos de degradación mediante el cálculo de los efectos de la incertidumbre. Miren, un elemento que ustedes deben de tener en cuenta al interior de las organizaciones es el envejecimiento de los sistemas de gestión. Por ejemplo, manuales de funciones que llevan más de 3, 4, 5 años es un riesgo. Procedimientos que llevan más de 3, 4, 5 años me están generando riesgo. Formatos que no han sido actualizados me generan riesgo. Instructivos que siguen exactamente iguales después de 5 años generan riesgo. Siempre es pertinente que nosotros aprendamos a leer toda esa documentación que tiene al interior de la organización y revisar cuál es su nivel de deterioro a través del tiempo. Todos esos documentos se tienen que estar actualizando. ¿Por qué razón? Porque los sujetos que trabajan, tienen interacción con ellos cambian, porque la legislación cambia permanentemente. Entonces yo no puedo concebir que una empresa tenga los mismos procedimientos, los mismos instructivos, los mismos manuales de funciones,
los formatos después de 5, 3, 4, 5 años exactamente igual. Además, como se ha ido gente con conocimiento y saben cómo funcionan al interior de la organización todas las etapas del proceso, el riesgo sigue siendo aún más alto. Y cuando yo hago un análisis de cargo crítico y me doy cuenta que se me va es un cargo crítico, con mayor razón debo de hacer una actualización de todos los procedimientos y formatos para que cuando vuelva otra persona ya encuentre todo actualizado. ¿Hasta allí sí me está quedando claro este punto? ¿Sí les ha quedado claro este aspecto? Y esperemos a ver si nos llegan acá por el chat. Mauricio dice que muy claro. Bueno, ya nos quedan 10 minuticos, mi doctor, para que nos hagan el cierre y quería recordarles que la próxima sesión va a ser el próximo jueves, ¿de acuerdo? Tenemos programado con ustedes estos dos masterclass. Obviamente, pues el tiempo del consultor y todo eso, pues él se ha programado para este jueves y dentro de 8 días. La participación ha sido masiva y les agradezco inmensamente, pero ya por cuestiones de tiempo, en 10 minuticos nos queda ya el cierre de esta primera etapa. Sin embargo, doctor John, sí nos gustaría que al final nos contara de qué se trata la siguiente sesión, que va a ser más interesante todavía que esta, porque creo que es un taller que tú tienes muy claro, ¿de acuerdo? Sí. Voy a terminar este último pedacito y ya vamos para allá, ¿listo? El último que tiene que ver con la probabilidad de estimar de los procesos sistemáticos estructurados se puedan utilizar por la opinión de un experto. Miren, la opinión de expertos es válido para yo poder tomar decisiones. Nosotros como profesionales no nos las sabemos todas, requerimos muchas veces tener que tocar una puerta de algún experto que nos pueda orientar. Un claro ejemplo de lo que estamos viviendo en ese momento. Ustedes están recurriendo a una persona que conoce para adquirir un conocimiento adicional que les permita fortalecer la actividad que ustedes van a desarrollar al interior de la organización. ¿Listo? Voy a dejar hasta allí el análisis preliminar y vamos a entrar ya lo que es en incertidumbres y sensibilidades, ya lo que viene nuevamente con el tema de medición de riesgo. Vamos a hacer todo este ejercicio de medición de riesgo, pero lo que más me interesa, sí, es que ustedes aprendan la primera hora, dentro de 8 días vamos a hacer todavía un poquito teórica, pero ya la segunda hora vamos a ver herramientas y las herramientas incluyen una serie de elementos en los cuales ustedes van a poder aprender, por ejemplo, cómo hacer el contexto de la organización, cómo definir los riesgos por salir en el contexto de la organización, cómo poder ustedes definir la matriz de riesgo, por ejemplo, por proceso, cuáles son las matrices de riesgo que yo debo de tener en cuenta. Entonces, yo, por ejemplo, debo de trabajar con proveedores. Entonces debo irme con la persona de compras y construir una matriz de riesgo que le permita a esa persona de compras poder filtrar los proveedores y los niveles de riesgo que tienen. Luego me voy a gestión humana y construyo otra matriz de riesgo por colaboradores y que gestión humana me aporte información frente a esa matriz de riesgo. Luego me voy con el área comercial y construyo otra matriz de riesgo frente a clientes críticos como tal. Defino cargos críticos en la organización como tal, y cuando ya tengo todos esos elementos y todo un procedimiento y el manual de gestión de la organización, cada mes yo me reúno con el equipo de trabajo y cada uno de ellos me presenta un informe a mí como oficial de cumplimiento frente a intentos de contaminación por las diferentes fuentes. Clientes, proveedores, colaboradores, socios accionistas, cargos críticos, movimientos al interior, y cuando ya tengo toda esa información recopilada, yo ya puedo hacer el reporte de operación sospechosa ante la UIAF diciendo, no, la organización no ha tenido ningún intento, o sí, hemos tenido intentos por gestión humana, por compras, por clientes, o por socios accionistas, o por rotación frente a esta situación. Entonces, esa es la metodología realmente para manejar todo lo que tiene que ver con el tema de gestión de riesgo. Y lo que vamos a ver es eso, es una parte teórica y la otra parte metodológica la vamos a ver en la segunda hora, en la siguiente sección. ¿Estamos? Pero perfecto, doctor. Muchísimas gracias y yo creo que la gente ha quedado pues muy animada. Entonces, pues yo creo que nos vamos a tener que hacer este y otra serie de talleres y todo, pero bueno, yo creo que con ustedes y el apoyo, pues muy bien. Yo quisiera saber si hay algunas preguntas para las personas que están acá ahorita en la conferencia. Algunas personas pues conocían, mi nombre es Osvaldo Moreno y soy el gerente en gestión acá en Enlace Global.
y con el apoyo del doctor John, pues estamos seguros de que vamos a hacerles un excelente taller como él siempre se lo ha propuesto. Bueno, Paula Andrea nos dice excelente, Mauricio muy claro, la conferencia, sí, yo quería y casualmente por eso les traje acá en la página de nosotros, www.om-enlace-global, acá está quedando grabada la conferencia, va a quedar grabada la conferencia para que ustedes el lunes debe ya quedar los videos y todo eso, entren acá, es conversatorios gratuitos, entonces en algún momento pues pueden entrar acá y la van a apreciar. Acá hay varias conferencias que ustedes están disponibles, todo esto gratuitamente. Les recuerdo que para que ustedes que están haciendo gestión documental, todo lo que tenemos sobre riesgos, pues están acá temas de segmentación, de documentación, todo el tema de consultas de listas, pues está en el portal y en una plataforma que a ustedes les puede ayudar mucho en sus labores de riesgo, de cumplimiento, de factores críticos, de alertas y todo eso, pues la pueden encontrar también, digamos, directamente con toda esta información para que ustedes estén anuentes. Yo quisiera saber si ahí nos quedan 2 minuticos, 3 minuticos de preguntas. Entonces, pues ustedes son los que nos indicarán si hay alguna pregunta. El doctor John está pues muy anuente a responderles. Muchas gracias. Si nos dejan alguna inquietud también, me dice, Braulio dice, bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Darwin, Mauricio, bueno, yo creo que para la próxima ocasión pues vamos a tener muy buenos comentarios y muy buena participación. El link de ustedes va a ser el mismo, el link de la reunión va a ser exactamente igual. Eso quiere decir que nos vamos a ver el próximo jueves a la misma hora, básicamente de 2 a 3 y media, y esa es la participación. Si no es más por el momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda de cómo resolver sus manuales, de cómo apoyarlos en labores, digamos, de procedimientos, déjenoslo escrito, por favor. Paula Andrea, muchas gracias y déjenoslo escrito. Ahí nos comunicamos para algún apoyo en todos estos procesos de Sagrilab, de manuales y todo eso. Bueno, entonces será en una próxima ocasión para que lo podamos ver. Doctor John, muchísimas gracias y No, hasta ustedes. una próxima ocasión. Bueno, muy amable. Que estés muy bien. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.